La infiltración de Hank. Vamos todos, más Power Stones si queréis que suba a diario. Hank Pym estaba de pie en su taller, con el rostro iluminado por el suave resplandor de los monitores de ordenador del laboratorio. Ante él estaba su traje de hombre hormiga, aunque llamarlo así ahora no le hacía justicia. Ya no era el simple traje retráctil que había utilizado en sus primeras misiones. Había pasado las 3 últimas noches en vela mejorando cada componente. Las alas, inspiradas en el diseño de la avispa de Janet, brillaban tenuemente bajo la luz fluorescente. Un sistema de propulsión miniaturizado le permitía volar de verdad, dándole la ventaja que tanto necesitaba para esta misión. Se puso el traje y el casco se ajustó perfectamente a su cabeza. Cuando el interno cobró vida, habló una voz familiar. Todo parece operativo, Dr. Pym, dijo su compañero de A.R.D., Resourceful Engineering Device. Las capacidades de vuelo son nominales y el nuevo sistema de camuflaje es totalmente funcional. ¿Quieres que haga otro diagnóstico? No hay tiempo, R.D. Estamos haciendo esto en vivo. La voz de Hank era firme, aunque la tensión en su mandíbula delataba sus nervios. Entendido. También he precargado las frecuencias de comunicación soviéticas que solicitaste. Podrás interceptar y decodificar sus transmisiones en un radio de 15 millas. Bien. Hank activó el mecanismo de encogimiento del traje, comprimiendo su cuerpo hasta el tamaño de una hormiga. Saltó a un dron que le esperaba y que le llevó hacia el conducto de ventilación, el punto de salida que había elegido. Mientras se adentraba en la noche, Hank repitió en su mente las palabras de Tony. El hombre, quienquiera que fuese, le había dado una pista. Pero la confianza era un lujo que Hank no podía permitirse. Verificaría la información él mismo. Si era una trampa, la descubriría. ¿Y si no lo era? Bueno, Hydra no sabría qué los golpeó. Base soviética. La instalación soviética estaba escondida en lo profundo de un páramo congelado, rodeada de imponentes pinos y un manto de nieve que parecía absorber todo sonido. Desde su punto de vista aéreo, Hank observaba la base a través de la óptica mejorada de su casco. Los soldados patrullaban el perímetro, con movimientos metódicos y precisos. La estructura principal era un edificio achaparrado de hormigón. El tejado estaba erizado de antenas. Por no hablar de las torretas automatizadas. R.D., escanear la zona, Hank ordenó. Escaneando. La instalación alberga aproximadamente 46 personas, incluyendo guardias e ingenieros. Las señales térmicas indican un búnker subterráneo seguro. Es probable que ahí se encuentre su centro de control de misiles. Figuras, murmuró Hank. Entremos. Las alas del traje mejorado zumbaron suavemente mientras descendía hacia la base. Activando el sistema de camuflaje, Hank se hizo invisible tanto a simple vista como para la vigilancia electrónica. Se escabulló entre los guardias de la puerta principal, encogiéndose aún más para evitar ser detectado. Con el tamaño de una pulga, se escabulló por una rendija bajo la puerta. Dentro, las instalaciones eran un hervidero de actividad. Los ingenieros se apiñaban sobre los planos, los soldados avanzaban por los pasillos y los operadores de radio transmitían mensajes cifrados. Hank navegó por los laberínticos pasillos, mientras Sue le guiaba hacia la entrada del búnker. R.D., ¿recibimos alguna conversación sobre Hydra o el misil? Preguntó. Negativo, Dr. Pym. La mayoría de las transmisiones son rutinarias. Sin embargo, he marcado un canal seguro que podría ser de interés. ¿Debo intentar desencriptarlo? Hazlo. Mientras la ya trabajaba, Hank llegó a un ascensor fuertemente custodiado. Era el único punto de acceso al búnker subterráneo. Se encaramó al hombro de un guardia, escuchando mientras intercambiaban claves y pasaban tarjetas. Lo tengo, susurró Hank, memorizando la secuencia. Saltó del hombro del guardia al teclado y utilizó la interfaz integrada en el traje para imitar el código de acceso. Las puertas del ascensor se abrieron y Hank entró sin ser visto. El ascensor descendió lentamente y la temperatura descendió ligeramente a medida que se adentraba en la tierra. Cuando se abrieron las puertas, le recibió un enorme centro de mando. Docenas de monitores se alineaban en las paredes, mostrando esquemas de misiles, imágenes de vigilancia y flujos de datos en ruso. En el centro de la sala estaba el misil, un monstruo imponente, cuya ojiva brillaba siniestramente bajo las luces fluorescentes. R.D., analizar la ojiva, dijo Hank. Así que tenía razón. Malditos bastardos. Si no fuera por el plan, habría destruido todo este lugar. Análisis completo. La carga es consistente con un dispositivo termonuclear de alto rendimiento. Basado en sus sistemas de puntería, el misil está preparado para atacar a los Estados Unidos. Hank tuvo un nudo en el estómago. La misión de Janet había sido recuperar información sobre el desarrollo de misiles soviéticos, pero la interferencia de Hydra la había convertido en una trampa mortal. Si el misil se lanzaba,
Podrían morir millones de personas y Janet probablemente estaría entre las víctimas. Descifrado completo, anunció R. del canal seguro contiene directivas de operativos de Hydra incrustados entre las filas soviéticas. Planean activar un mecanismo de sabotaje secundario durante la prueba del misil para asegurar el fracaso de la misión. Bastardos, gruñó Hank. ¿Podemos desactivarlo? Afirmativo. Sin embargo, acceder al mecanismo de sabotaje requerirá una interacción directa con el panel de control del misil. Hank escaneó la habitación. Los ingenieros soviéticos estaban agrupados alrededor del panel de control, su atención centrada en los diagnósticos del misil. No podía arriesgarse a exponerse. Necesitaba una distracción. Activó el protocolo de enjambre del traje y liberó un contingente de hormigas robóticas de un compartimento de su espalda. Las diminutas máquinas corrieron por el suelo en dirección a la toma de corriente de la instalación. En unos instantes, las luces parpadearon y la sala se sumió en la oscuridad. Los ingenieros se apresuraron a gritar en ruso mientras intentaban restablecer la energía. En medio del caos, voló hacia el panel de control y aterrizó en su superficie. Y se redimensionó a unos centímetros de altura, lo suficiente para interactuar con los controles. RD, guíame a través del mecanismo de sabotaje. Accediendo. El mecanismo se encuentra dentro del sistema de puntería del misil. Tendrás que interactuar directamente con sus circuitos internos. Las manos de Hank se movieron rápido, desmontando el panel y dejando al descubierto el intrincado cableado que había debajo. Conectó un cable de datos de su traje al misil, permitiendo a R de empezar a reprogramar el sistema de puntería. Reprogramación en curso. Tiempo estimado, 90 segundos, informó la IA. Date prisa, murmuró Hank. Los ingenieros ya estaban empezando a restablecer la energía, y no tardarían en darse cuenta de su presencia. La sala seguía siendo un caos, con los ingenieros esforzándose por resolver el apagón, inconscientes del verdadero sabotaje que se estaba produciendo delante de sus narices. El sistema de puntería del misil emitió un suave chirrido, indicando la finalización de la anulación. Reprogramación completada, anunció R. de las coordenadas del objetivo del misil han sido actualizadas a la base siberiana de Hydra. Protocolos de mando secundarios incorporados y asegurados. Hank desconectó su traje del panel de control y selló el puerto de acceso. Buen trabajo, R. en marcha. Y se redujo a su tamaño más pequeño y zumbó hacia los conductos de ventilación del techo, esquivando por poco a un guardia que entró en la sala con una linterna. La siguiente fase del plan requería acceder a la sala principal de servidores de la instalación. Hank navegó por el sistema de ventilación, utilizando la óptica mejorada de su traje para cartografiar la distribución de la base. La sala de servidores estaba situada cerca del centro de la instalación subterránea, fuertemente protegida con escáneres biométricos y guardias armados. Sin embargo, se encogió aún más que la más pequeña de las hormigas. Voló a través de un hueco entre la puerta de la sala de servidores y su marco, planeando sobre una cámara de vigilancia. RD, toma el control de las cámaras de la sala de servidores y haz un bucle con las imágenes. Accediendo. Cámaras desactivadas. Perfecto. Ahora necesitamos una puerta trasera instalada. Algo profundo e irrastreable. Entendido, Dr. Pym. Comenzando interfaz. Hank conectó su traje a la terminal del servidor, viendo cómo las líneas de código se desplazaban a través de su. ¿Cuánto tiempo? Tiempo estimado, 3 minutos. Recomiendo permanecer alerta, los esfuerzos de restauración de energía probablemente llamarán la atención aquí pronto. Tomo nota, murmuró Hank, sus ojos escaneando la habitación. Ajustó el campo de camuflaje de su traje, mezclándose en las sombras. RD trabajaba eficientemente a medida que pasaban los segundos, incrustando un punto de acceso encubierto en lo más profundo del código del servidor. Esta puerta trasera permitiría a Hank controlar y manipular los sistemas de la instalación a distancia, una ventaja crítica para la misión más amplia. Instalación de puerta trasera completa, informó RD. Además, he descubierto datos que indican la existencia de otras 6 instalaciones idénticas a esta, cada una de las cuales alberga cabezas nucleares. ¿6 más? Sus ojos se abrieron de par en par. Correcto. Estoy transfiriendo sus coordenadas a SUZ. Cada instalación parece estar operativa y conectada a la red general de Hydra. La mente de Hank se aceleró. Destruir un misil ya no era suficiente. Si no actuaba, millones de vidas más estarían en peligro. Vamos a derribarlos a todos. Manos a la obra. A lo largo de la noche, Hank se infiltró en cada instalación con precisión. Usando la puerta trasera instalada en el primer servidor, desactivó los protocolos de seguridad y eludió las cerraduras biométricas. Las capacidades de camuflaje y encogimiento de su traje le hicieron prácticamente indetectable, permitiéndole moverse libremente por cada base. Reprogramó las cabezas nucleares de cada instalación, redirigiendo sus sistemas de puntería a las bases conocidas de Hydra.
Los mecanismos de sabotaje incrustados en los misiles estaban meticulosamente ocultos en capas de código, asegurando que incluso los ingenieros más expertos de Hydra tuvieran dificultades para descubrirlos. Cuando Aang terminó su trabajo en la última instalación, empezó a sentirse agotado. Las reservas de energía de su traje se estaban agotando y le dolía el cuerpo tras horas de incesante esfuerzo. Aún así, siguió adelante, impulsado por la certeza de que la vida de Janet y de muchos otros dependía de él. Se permitió un momento de satisfacción. Lo había conseguido. Las cabezas nucleares habían sido saboteadas y sus objetivos redirigidos a los bastiones de Hydra. La misión de Janet podía continuar sin la amenaza de la devastación nuclear. De vuelta en su laboratorio, Aang apagó su traje y se quitó el casco. Sentía el cuerpo pesado, cada músculo protestaba tras la terrible experiencia de la noche. Se sentó en una silla y miró la pantalla que mostraba las coordenadas de las instalaciones saboteadas. 6 bases, 6 misiles, murmuró. Hydra no sabrá qué les ha golpeado. R. intervino. Los mecanismos de sabotaje son seguros. Sin embargo, recomiendo vigilar las comunicaciones de Hydra en busca de cualquier signo de sospecha. De acuerdo, dijo Aang. Se reclinó hacia atrás, el cansancio finalmente se apoderó de él. A pesar del peaje, sintió una sensación de logro. Por primera vez en años, había asestado un golpe decisivo a Hydra y protegido a la mujer que amaba. Mientras cerraba los ojos, pensó en el aliado anónimo que le había proporcionado la información inicial. Quienquiera que fuera, le había dado la oportunidad de contraatacar. Gracias. Signo de interrogación abierta. La versión definitiva. La noche siguiente, el campus del MIT bullía de emoción cuando el Dr. Anton Steele organizó una celebración exclusiva en honor de los participantes en el concurso. El acto tuvo lugar en el gran salón del campus. La sala estaba llena de elegantes lámparas de araña y pancartas que representaban la historia de creatividad e innovación de la universidad. Estaba lleno de estudiantes, profesores, empresarios y patrocinadores. Todos estaban ansiosos por conocer a la joven estrella, que de repente se había convertido en el centro de atención. Tony se presentó un poco tarde, con un traje azul marino que le hacía parecer encantador y seguro de sí mismo. Dume y Elena estaban a salvo en los laboratorios en Stark, cargando y sometiéndose a diagnósticos rutinarios. Al entrar, las conversaciones se interrumpieron y los ojos se volvieron hacia él. Tony agradeció la atención con un gesto despreocupado y su característica sonrisa antes de coger una bebida de un camarero que pasaba por ahí. El Dr. Steele se acercó con una cálida sonrisa. Tony. Me alegro de que hayas podido venir, dijo, ofreciéndole un fuerte apretón de manos. No me lo perdería, respondió Tony. Aunque espero que no hayas organizado esto solo por mí. Quiero decir, sé que soy genial, pero... Steele se rió. El evento es para todos, pero no finjamos que no eres lo más destacado. Bueno, disfruta de la fiesta. Tony. Por aquí, llamó Rodney, su mejor amigo y una de las pocas personas que podían llamarle la atención por sus payasadas. Rodney estaba cerca de un grupo de estudiantes, riéndose de algún chiste que Tony no había oído. Tony sonrió y se unió a él. Rodney, no me digas que me estás robando el centro de atención. ¿Te refieres al foco de tu ego? Replicó Rodney, dándole una palmada en el hombro a Tony. Tony soltó una risita, pero de repente se estremeció. Llevaba todo el día sintiendo un dolor sordo en la nuca, que ahora iba en aumento. Pensó que se debía a la falta de sueño. Hacía semanas que no descansaba bien, ya que había volcado toda su energía en la competición y en Hydra. A medida que avanzaba la noche, el dolor se intensificaba aún más. Cuando el profesor Steele levantó su copa para brindar por los participantes, la vista de Tony se nubló ligeramente. Se apoyó en el borde de una mesa cercana y disimuló su malestar con una sonrisa de satisfacción. Tony, ¿estás bien?, preguntó Rodney, con el ceño fruncido. Le hizo un gesto con la mano. Estoy bien. Solo un poco cansado. Rodney no estaba convencido. No pareces estar bien. Quizá deberías sentarte. Estoy bien, insistió Tony, con la voz más aguda de lo que pretendía. No quería admitir debilidad, no aquí, no ahora. Una hora más tarde, el estado de Tony había empeorado. Sentía latidos en la cabeza como un martillo golpeándole el cráneo. Las luces parecían demasiado brillantes y todos los sonidos eran demasiado fuertes. Consiguió encontrar un rincón más tranquilo, se apoyó en la pared y se frotó las sienes. Rodney lo encontró de nuevo. Eso es. Has terminado por esta noche. Vámonos. Parecía preocupado. Sabía lo duro que Tony se presionaba a sí mismo y ahora la fiesta con gente grande apuntándole sin darle un respiro. Luego estaban esos competidores. Pensó que quizás Tony estaba cansado. Tony abrió la boca para discutir pero vaciló cuando una oleada de mareos le golpeó. Asintió con un suspiro. Bien. Tú ganas. La cabeza me está matando. Llévame a mi habitación.
Rodney pasó un brazo por los hombros de Tony y lo ayudó a salir de la fiesta. Cuando llegaron a la habitación de Tony, sus pasos eran inseguros y su agudo ingenio se había apagado. Una vez dentro, Tony se desplomó sobre la cama, gimiendo. No es nada, Rodney. Estoy agotado. Rodney se cruzó de brazos, mirándolo fijamente. No solo estás cansado. Parece como si estuvieras a punto de desmayarte. ¿Has comido algo hoy? ¿Has bebido agua? Sí. Sabes que nunca me falta la comida ni el agua, murmuró Tony, echándose una manta por encima. Rodney suspiró y salió, regresando con un vaso de agua y algunos analgésicos. Tómatelos. Luego duerme. Si mañana no estás mejor, te llevaré al hospital. Tony tomó las pastillas a regañadientes, tragándolas con una mueca. Eres como una madre, Rodney. Sí, bueno, alguien tiene que serlo, replicó Rodney. Descansa un poco. Gracias, tío, murmuró Tony, que ya se estaba quedando dormido. Rodney esperó a que se durmiera y salió de la habitación. De ninguna manera iba a dejar a Tony solo. Por mucho que a su amigo le gustara pensar lo contrario, tenía la costumbre de tomar malas decisiones y de ir demasiado lejos. Pero pensar que oiría un gracias de Tony, bueno, eso era algo raro. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, pero Tony no podía evitar la sensación de que algo no iba bien. El dolor de cabeza de la fiesta había disminuido, y se sentía bien. Bueno, mejor que bien, en realidad. Sin embargo, había una innegable extrañeza en la forma en que su mente funcionaba ahora. El mundo parecía más nítido, más vívido. Números, fórmulas e ideas bailaban en su cabeza con una claridad casi inquietante. Durante su rutina matutina habitual, resolvió un cubo de Rubik en cuestión de segundos sin siquiera darse cuenta de que lo estaba haciendo. Cuando llegó a los laboratorios Stark, había reestructurado mentalmente el diseño de un prototipo que le había dejado perplejo durante semanas. No fue hasta la noche, cuando estaba sentado en su dormitorio mirando sin rumbo su tableta, que se dio cuenta de verdad. Cogió un libro de texto de MBBS que Rodney estaba buscando, por alguna razón, y le pidió a Tony que le buscara uno. Al ojearlo, Tony decidió poner a prueba sus nuevas habilidades. Al principio, fue por curiosidad. A ver por qué tanto alboroto, murmuró, acomodándose en su silla. Anatomía, bioquímica, farmacología. Temas que nunca había tocado, tenían todo el sentido del mundo. Pasó rápidamente por los capítulos sobre el sistema endocrino y las técnicas quirúrgicas, absorbiendo la información como si hubiera estudiado medicina toda su vida. Tony se detuvo, mirando el libro con incredulidad. Lo cerró y abrió otro, un denso texto sobre biología molecular. De nuevo, la información fluyó en su mente como el agua en un vaso. No había barreras, no necesitaba esfuerzo. Era estimulante y aterrador. Tony se dejó caer en la silla y se pasó una mano por el pelo, con expresión sombría. ¿Qué demonios me está pasando? No era solo inteligencia, era algo más. Sentía que sus pensamientos iban demasiado deprisa, demasiado claros, como si su cerebro funcionara en una frecuencia completamente distinta. Miró la pila de libros de texto que tenía sobre el escritorio y luego la pizarra blanca de la esquina, ahora llena de ecuaciones y esquemas que había garabateado sin pensar. Vale, Stark. Piensa, murmuró para sí, frotándose las sienes. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Repasó mentalmente los últimos días, la competición, la fiesta, el dolor de cabeza. ¿Era un efecto secundario del agotamiento? ¿Una reacción extraña a algo? Espera un segundo. Los ojos de Tony se abrieron de par en par cuando un pensamiento salvaje cruzó su mente. ¿El último Iron Man? Hacía años que no pensaba en esos cómics, no desde que había aceptado su nueva vida como Tony Stark. Pero ahora, los recuerdos fragmentados, dispersos, incompletos y extraños empezaban a recomponerse. El último Iron Man, la versión de Tierra 1610, había sido un genio, como él. Había sido brillante, impulsivo y siempre al borde de algo más grande. Pero había llegado ese momento, el tumor cerebral, una sentencia de muerte que no podía curarse, por muy avanzada que fuera la tecnología. En los cómics, el tumor había sido una sentencia de muerte inoportuna que se descubrió que era algo mucho más peligroso, una gema del infinito, incrustada en su cerebro, que lo transformaba de formas que nadie podía comprender del todo. La mano de Tony se llevó instintivamente a la frente. Volvió a sentirlo, un extraño pulso bajo la piel. No estaba muy seguro de si era su imaginación o el resultado de su estado de pánico. El recuerdo del tumor, el inoperable, se mezclaba con la repentina claridad del conocimiento que había inundado su mente. La gema del infinito. El creador. Todo había vuelto de golpe. Pero esto no era Tierra 1610. Estaba seguro de ello por el comportamiento de Hank, su nombre y los acontecimientos en curso. Apóstrofe signo de interrogación abierta podría ser.
Apóstrofe signo de interrogación abierta. ¿Estaba Hank fingiendo ser un buen tipo o está abusando de Janet detrás de su cara falsa? ¿Es la versión Q o la versión Ultimate? Ah, maldita sea. La cabeza de Tony dio vueltas con la insinuación. ¿Había heredado de algún modo el mismo destino, la misma aflicción? Pero, ¿por qué ahora y cómo se había desencadenado? Miró a su reflejo en la ventana cercana, su propio rostro le devolvía la mirada. Joven, seguro de sí mismo, demasiado engreído. Pero ahora con un destello de algo desconocido en sus ojos. Una chispa de comprensión que no era suya. Pensar en la gema del infinito le produjo un escalofrío. Era posible que, en algún momento, la versión de Tony Stark de este universo hubiera absorbido de algún modo el mismo destino que su homólogo de los cómics. ¿O siempre había estado ahí, enterrado en lo más profundo de su ser, esperando a despertar? ¿Fue porque se metió con los acontecimientos de esta realidad? Demasiadas preguntas surgieron en su mente, pero esta vez no encontró ninguna respuesta. A la mierda. Agarrando al gato, salió corriendo de su laboratorio y cogió un taxi directo al hospital para hacerse un chequeo. Por tiempo limitado. De camino al hospital, la mente de Tony seguía trabajando horas extras y además estaba ese dolor. A pesar de eso, sacó su tableta y hackeó la base de datos del hospital. Fue pan comido para alguien que hackeó la red del Pentágono y hackear una red de seguridad débil. Encontró el departamento de neurología y consiguió concertar una cita para ese mismo día con la neuróloga jefe, la doctora Evelyn Arrington. Era la única forma de saltarse la larga espera y los trámites burocráticos que suele conllevar que un joven de 16 años intente obtener ayuda médica sin el permiso de sus padres. Tony marcó la cita como urgente, pero la descripción fue sencilla. Solo mencionó dolores de cabeza, mareos y malestar. Aparte de eso, ordenó a Hermes que investigara los antecedentes de la doctora y encontrara cualquier cosa que pudiera utilizar para hacer un trato en caso de que ella pidiera el consentimiento paterno. Laia no tardó demasiado en sacar los datos. Esto sí que es bueno, pensó al leer los datos. El taxi se detuvo frente al Hospital General de Massachusetts y Tony pagó antes de bajarse, intentando aparentar serenidad. Se ajustó la chaqueta y entró rápidamente en el vestíbulo. En la recepción, la recepcionista levantó la vista del ordenador. ¿Tiene cita?, le preguntó, mirándole con curiosidad. Sí, Stark. Debería estar bajo Anthony Stark. La recepcionista tecleó su nombre. Después de un momento, su expresión cambió a una de sorpresa. El doctor Arrington le atenderá en 10 minutos. Por favor, siéntese. Gracias, respondió Tony, dirigiéndose a la sala de espera. Se sentó y golpeó nerviosamente el reposabrazos con los dedos. Todavía le dolía la cabeza, y el bullicio de la sala de espera le empeoraba. Minutos después, una enfermera lo llamó por su nombre. La siguió hasta la consulta, donde la doctora Arrington ya estaba revisando su expediente. Ella levantó la vista cuando él entró. Anthony Edward Stark. Ese soy yo, dijo él, forzando un tono informal. La doctora Arrington rondaba los 40, era rubia y llevaba una copa. Veo aquí que ha estado experimentando dolores de cabeza y mareos. ¿Desde cuándo se presentan estos síntomas? Tony se echó hacia atrás, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Empezó hace unos días. El dolor no era tan fuerte al principio, pero ahora es bastante intenso. Es como si algo me oprimiera el cráneo. Me cuesta concentrarme. No mencionó nada sobre la repentina claridad de su mente. No quería que nadie lo investigara. La doctora Arrington tomó nota de su descripción, con expresión neutra pero atenta. ¿Ha tenido algún otro síntoma, como náuseas, problemas para ver o para hablar? No, dijo Tony rápidamente. Solo el dolor. Y a veces me mareo un poco. Quizá me desmayé 2 veces hace 3 días. Omitió las partes sobre su mente moviéndose a millones de kilómetros por minuto y su capacidad para procesar información de maneras que no podía explicar. Eso era algo que él mismo apenas podía entender. El doctor Arrington asintió pensativo. De acuerdo. Haremos un examen neurológico básico, y en base a los resultados, podremos determinar si son necesarias pruebas de imagen. Tony aceptó, tratando de relajarse mientras ella probaba sus reflejos y coordinación. Mientras lo hacía, su mente seguía acelerada, haciendo cálculos y diseños en segundo plano. Pero mantuvo el rostro neutro. Una vez terminadas las pruebas físicas, la doctora Arrington dio un paso atrás y evaluó los resultados. Sus reflejos y su coordinación son normales, lo cual es una buena señal. Sin embargo, el dolor y los mareos que describe requieren más pruebas. Me gustaría programar una resonancia magnética y posiblemente una tomografía computarizada para descartar cualquier problema estructural. Debe llamar a sus padres o tutor para obtener el consentimiento para el procedimiento. No procederemos sin él. Entendido, señor Stark. Tony sacó su cuenta. Hermes ya descubrió su debilidad. Vaya. Este está en el siguiente nivel. Pero,
Que se joda. ¿Qué tal si nos olvidamos del consentimiento de los padres? Puedes firmar los documentos en su lugar y a cambio. Puso la ficha sobre la mesa y se la deslizó. La prueba de que tu marido se tira a la jefa de enfermeras a tus espaldas o los 2 hijos y otra mujer que esconde en California. Los ojos de la doctora Arrington se abrieron de par en par y sus mejillas se sonrojaron de ira. Cogió la tableta y examinó las fotos. Lo sabía. Pero, ¿cómo? No importa. Un favor por otro favor, ¿trato hecho? Él sonrió, tendiéndole la mano. Bien, gruñó ella. Pero en cuanto terminen las pruebas, me darás esos archivos. Voy a destrozar a ese cabrón. Cálmate. No quiero que te enfades y estropees mis pruebas. Te prometo que tendrás los archivos una vez que las pruebas estén hechas. Incluso puedo darte los detalles de sus cuentas bancarias y acciones ocultas. Así que haz tu trabajo, averigua qué hay en mi cabeza y serás rica y podrás hacer lo que quieras con tu marido. ¿Trato hecho? La doctora Arrington le miró fijamente. Estaba dividida entre su indignación y la perspectiva de obtener riqueza y venganza. Trato hecho, aceptó, estrechándole la mano. Tony estaba tumbado en la cama deslizante, mirando el techo de la máquina de resonancia magnética mientras su rítmico zumbido llenaba sus oídos. Tardó un rato, pero el médico consiguió que le hicieran una resonancia magnética urgente. Luego hubo otro escáner. El procedimiento no duró mucho y, una vez terminado, le acompañaron de vuelta a la consulta. La doctora volvió a la consulta y su expresión lo decía todo. Los resultados no eran buenos. Dejó la carpeta con los resultados sobre la mesa y respiró hondo antes de hablar. Señor Stark, ya tenemos los resultados, comenzó con una mirada sombría. Los escáneres muestran una masa en su cerebro. Un tumor. Está localizado en las profundidades del lóbulo frontal, cerca de áreas críticas que controlan las funciones cognitivas. Tony mantuvo la calma. ¿Qué tan grave es? La doctora Arrington se detuvo un momento mientras volvía a revisar los archivos. El tumor no se puede extirpar con cirugía. Está en un lugar donde operarlo podría causar graves daños a zonas importantes de su cerebro. Podemos probar con radiación y quimioterapia, pero debido a su tamaño y localización, estos tratamientos probablemente solo lo ralentizarían, no lo eliminarían por completo. ¿Primera etapa?, preguntó. Sí. Aunque de momento es pequeño, creemos que seguirá creciendo. A medida que crezca, ejercerá más presión sobre su cerebro, lo que provocará graves problemas de pensamiento y memoria. Con el tiempo, perderá la capacidad de hablar y controlar sus movimientos. Señor Stark, siento decirle esto, pero... Antes de que pudiera terminar, Tony interrumpió. Entonces, voy a morir, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me queda? Con tratamiento y medicinas constantes. Quizá de 5 a 6 años, explicó ella. Pero eso es solo una estimación. Algunas personas con esta enfermedad sobreviven años. Sé que parece imposible, pero hay historias de pacientes a los que les dijeron que les quedaban 2 años de vida y lo consiguieron durante 10 o 20. Cada caso es diferente. Siempre hay esperanza, señor Stark. Sí, esperanza. Tony no se molestó en discutir. Gracias, Doc. Abrió su ficha y reenvió la información a su teléfono. Como prometí, aquí está todo lo que tengo. El resto te lo dejo a ti. Diviértete y gracias de nuevo. La doctora comprobó su teléfono. Los archivos estaban ahí, y su marido estaba completamente expuesto. Pero él no podía importarle menos. Ahora mismo, estaba centrada en Tony. Señor Stark. Dio un paso hacia él. ¿Se encuentra bien? Incluso ella se sorprendió de ver a un chico tan tranquilo después de recibir una noticia como esa. Cualquiera se asustaría. No se preocupe, Doc. Es que... era cuestión de tiempo que mi cerebro me matara. Dejó escapar una pequeña carcajada. Pero tengo tiempo suficiente para hacer lo que quiera. Gracias. Suspira. Garabateó rápidamente una receta para el dolor y el mareo. Si el dolor o el mareo empeoran, vuelva inmediatamente. Además, llámame cuando quieras si necesitas algo. Le entregó el papelito. Y no me corresponde intervenir en tu vida personal, pero es mejor que avises a alguien cercano y empieces el tratamiento cuanto antes. Sí, lo haré. Gracias, Doc. Tony salió de la habitación y se dirigió a la farmacia. El dolor había remitido, pero seguía ahí. Necesitaba analgésicos para afrontar el resto del día. Después de surtir la receta, fue a un restaurante cercano y decidió comer unas hamburguesas con Coca-Cola antes de volver a casa. Se sentía cansado y un poco abrumado por la noticia. Justo cuando pensaba que tenía una nueva vida, la muerte llama a su puerta. Conoce los acontecimientos que pueden suceder en esta realidad. Ese tumor se convertirá en una gema del infinito y la versión del creador de Recon abrirá su cerebro mientras lo mantiene consciente y se lo arrancará, matándolo. Pero no estaba tan desesperado. Aún así, las manos le temblaban ligeramente mientras almorzaba.
La comida sabía insípida y tenía el estómago hecho un nudo. Aún así, se obligó a terminárselo. Su cuerpo necesitaba energía. Tony sacó el teléfono y se debatió entre contarle o no a alguien su diagnóstico. Pero decidió guardárselo en el bolsillo. De acuerdo. Tengo que matar a Red antes de que se convierta en el hacedor y me mate. No estoy muy familiarizado con esta historia, así que tengo que actuar rápido. Pagó por su comida y se dirigió a su dormitorio. En cuanto llegó, cerró la puerta con llave. No quería interrupciones. Se sentó en su escritorio, mirando fijamente los monitores que tenía delante. El zumbido sordo del aire acondicionado de su dormitorio era el único sonido que subrayaba la tensión de su mente. No era nuevo para él el peligro o la muerte, era prácticamente una constante en todos los universos y ya lo había experimentado una vez. Pero no se trataba de un enemigo al que pudiera superar en inteligencia o maniobra, estaba dentro de él. Un tumor que podría convertirse en una gema del infinito si este era realmente el universo batiburrillo que temía. Tony apretó los puños y se obligó a calmar los temblores de las manos. Ahora no podía permitirse la debilidad. Había demasiado en juego. Hermes, gritó, y su tableta se iluminó con una suave campanilla. Encuentra todo lo que puedas sobre Reed Richards. Quiero su paradero actual, sus proyectos de investigación, sus socios. Todo. Afirmativo, respondió Hermes en tono neutro. Al cabo de unos instantes, unas líneas de datos empezaron a desplazarse por la pantalla. Además, cruza esto con cualquier anomalía o incidente inexplicable. Incidentes sobrehumanos, avistamientos de tecnología avanzada, cualquier cosa fuera de lugar. Hermes procesó el comando, compilando un informe. Tony lo escaneó, su mente aguda catalogando cada detalle. Reed Richards existía en este mundo, un prodigio que trabajaba en física de vanguardia y teorías dimensionales en la Universidad de Empire State. Pero es solo teorías, hasta ahora. No había indicios de que hubiera logrado fabricar un dispositivo capaz de atravesar dimensiones. Pero si es verdad, no puedo dejar que llegue tan lejos. Tengo que eliminarlo. La mandíbula de Tony se tensó. Cálculo frío. La luz del sol entraba por las persianas del pequeño dormitorio de Tony en el MIT. Había libros, planos y artilugios inacabados desperdigados por todas partes. Tenía el mismo aspecto de siempre. El silencioso sonido de sus servidores y los suaves pitidos de Hermes, su ordenador, llenaban la habitación mientras trabajaba en su última tarea. Tony estaba sentado en su escritorio con una taza de café frío a su lado. Sus dedos seguían golpeando el teclado, a pesar de que el dolor de cabeza que sentía hacía que pareciera que las uñas arañaban un cristal. Se detuvo un segundo, frotándose las sienes. Hermes, dijo, con voz áspera. Ponme al día de las actividades de Reed Richards. La suave voz de la IA respondió al instante. Reed Richards ha estado pasando cada vez más tiempo en un laboratorio privado situado en las afueras de Manhattan. El laboratorio se estableció hace 3 meses bajo la apariencia de un centro de investigación independiente, pero se financia a través de donantes anónimos, probablemente corporaciones ficticias vinculadas a empresas de tecnología avanzada. Los labios de Tony se curvaron en una sonrisa sin gracia. ¿Donantes anónimos? Clásico de Red. Siempre se esconde detrás del dinero de otros. Hay más, continuó Hermes. Los registros de vigilancia indican firmas irregulares de energía que emanan del laboratorio durante las horas nocturnas. Los patrones coinciden con los modelos teóricos de manipulación de energía transdimensional. La sonrisa de Tony se desvaneció. Así que está más cerca de lo que pensaba. El dolor de cabeza surgió, agudo e implacable. Se estremeció y se agarró al borde del escritorio mientras el dolor le atravesaba el cráneo. Su visión se nubló y la pantalla que tenía delante se disolvió en patrones sin sentido. Hermes, recordatorio de medicación, gruñó. Recordatorio, aún no ha tomado los analgésicos prescritos para el día. Tony cogió el frasquito de pastillas que había en la esquina de su escritorio, se metió 2 en la boca y las regó con el café tibio. El sabor amargo le provocó arcadas, pero el alivio que sintió mereció la pena. Era por la mañana y Tony tenía que hacer un examen. Metió la tableta y algunos cuadernos en el bolso antes de salir por la puerta. El camino hasta la sala de conferencias fue corto, pero cada paso parecía un maratón con el dolor de cabeza golpeándole los sentidos. Su mente no estaba en el examen, sino en sobrevivir. Al mediodía, Tony estaba de vuelta en su dormitorio, mirando un plano detallado del laboratorio de Red. Hermes había conseguido sacar los planos de oscuros archivos municipales. Era una fortaleza de tecnología punta y sistemas de seguridad, pero no dejaba de ser un edificio, tenía puntos débiles. Tony estudió los planos durante varias horas, identificando posibles puntos de entrada, puntos ciegos en la red de seguridad y zonas que podían desactivarse sin activar todo el sistema. Pero, ¿y si hackea el sistema principal y lo destruye todo? Tal vez un extraño accidente para matar a Reed sin ensuciarse físicamente las manos.
Hermes puede hacer eso. Nadie lo sabrá nunca. Tony se paseaba por su dormitorio, con la tensión palpable en los hombros mientras reflexionaba sobre sus opciones. No era un asesino. No directamente. Sus armas eran diseñar soluciones, subvertir sistemas y aprovechar la tecnología. Quitar una vida era diferente. Pero si Ray Richards se convertía en el creador de este mundo, no solo estaría en juego la vida de Tony, sino la de muchos otros. Dejó de pasearse y se sentó, con las manos agarrando los bordes del escritorio. Hermes, afina el análisis. Si utilizo el laboratorio de Red, ¿cuáles son las probabilidades de daños colaterales? La IA respondió casi al instante. Las simulaciones muestran que sabotear el laboratorio a distancia apuntando a su fuente de alimentación y sistemas de contención tiene un 92% de probabilidad de destrucción completa de la instalación. Sin embargo, hay un 67% de probabilidad de que una descarga de energía crítica cause daños en las zonas circundantes. No se pueden descartar víctimas mortales. Tony frunció el ceño. Ese margen de daños colaterales era demasiado alto. Necesitaba precisión, no caos. Se pasó una mano por el pelo, el palpitar de su cabeza le dificultaba concentrarse. De acuerdo. Reduzcámoslo. Encuéntrame una forma de aislar los sistemas de energía sin volar todo por los aires. Hermes reflexionó un momento antes de hablar. Solución: interrupción del campo de contención primario. Las manipulaciones energéticas del laboratorio dependen de una fuente de alimentación ininterrumpida de un generador cuántico hecho a medida. Desactivar el generador detendría todos los experimentos transdimensionales sin riesgo de una reacción en cadena catastrófica. Esto requiere acceso físico al generador. Los ojos de Tony se entrecerraron al considerar el riesgo. Irrumpir en el laboratorio no era lo ideal, pero empezaba a parecer inevitable. Si quería precisión, tendría que hacerlo él mismo. Se reclinó en la silla y se quedó mirando el esquema de la pantalla. El generador estaba alojado en el subsótano, fuertemente protegido de interferencias externas. Era el orgullo de Red, sin duda. Hermes, empieza a diseñar un dispositivo de disrupción. Algo portátil que pueda emitir un pulso electromagnético lo suficientemente fuerte como para desactivar temporalmente el generador. Que sea compacto y de acción rápida. Entendido, respondió Hermes. La pantalla se llenó de esquemas mientras la IA empezaba a diseñar el dispositivo. Mientras tanto, Tony empezó a diseñar un mini robot del tamaño de la palma de su mano. El robot llevaría el disruptor PEM al laboratorio y lo colocaría cerca del generador. 1 mes después, el último mes había sido un torbellino de preparación. Entre compaginar las clases, mantener las apariencias y eludir el creciente dolor de cabeza, Tony había dedicado cada momento libre a su plan. Si Ray Richards estaba a punto de realizar un avance que podría conducir al desastre, Tony tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La voz de Hermes se abrió paso entre el zumbido de la maquinaria. Prototipo de dispositivo de interrupción completado. Listo para pruebas. Tony estaba de pie en un banco de trabajo central, con un plano holográfico del disruptor PEM flotando frente a él. El dispositivo era compacto y lo suficientemente pequeño como para caber en su mano, pero lo suficientemente potente como para sobrecargar el generador cuántico personalizado de Red. A su lado había un elegante robot con forma de araña, diseñado para infiltrarse en el laboratorio y llevar el disruptor hasta su objetivo. Tony cogió al disruptor y lo examinó de cerca. Buen trabajo, Hermes. ¿Cuál es la tasa de éxito estimado para el despliegue? Las simulaciones indican un 87% de probabilidad de éxito en la entrega y activación. El 13% restante tiene en cuenta variables imprevistas, como la intervención humana o fallos mecánicos. Tony frunció el ceño. No es perfecto, pero tendrá que servir. Hagamos una prueba en vivo. Prepara el entorno de simulación. El laboratorio se transformó y las paredes holográficas se levantaron a su alrededor, creando una réplica virtual del laboratorio de Red. Tony activó el robot araña y vio cómo se deslizaba por el suelo sorteando con precisión los obstáculos holográficos. El robot llegó al generador simulado, conectó el disruptor y lo activó con un suave clic. Un pulso de luz se propagó por la sala, indicando que la descarga del pulso electromagnético había tenido éxito. Tony sonrió débilmente. Bien. Ahora, hagámoslo más inteligente. Añadamos algoritmos adaptativos para que pueda cambiar de ruta si encuentra una resistencia inesperada. Quiero que piense con los pies. O con las piernas, en este caso. Entendido, respondió Hermes, iniciando el proceso de reprogramación. Tony se sentó en una silla cercana y se frotó las sienes. Los dolores de cabeza habían empeorado en el último mes y los analgésicos apenas le aliviaban. Sabía que el tumor estaba creciendo, presionando contra su cerebro, pero no tenía tiempo para pensar en ello. No ahora. ¿Progresos con Richards? Preguntó. Hermes mostró un informe en la pantalla holográfica más cercana.
El laboratorio de Reed Richards ha aumentado su actividad. Las señales de energía indican que se acerca a un gran avance en sus experimentos. Tiempo estimado para el éxito, 2 semanas. La mandíbula de Tony se tensó. Entonces nos movemos mañana por la noche. No le daré 2 semanas. La noche siguiente, Tony estaba agazapado en un tejado con vistas al laboratorio de Red, con el robot araña en la mano y el disruptor PEM asegurado en su carga. El aire frío de la noche le mordía la piel, pero apenas lo notaba. Estaba concentrado en la tarea que tenía por delante. A través de unos prismáticos de alta tecnología, observó los sistemas de seguridad del laboratorio. Red no había reparado en gastos. Las cámaras cubrían todos los ángulos, los detectores de movimiento barrían el terreno y los drones patrullaban el perímetro. Era impresionante, pero no inexpugnable. Hermes, activa el protocolo de pirateo de drones, susurró Tony. ¿El cabrón tiene drones avanzados? Ja, pero el programa de seguridad es una broma. La tableta que llevaba atada al brazo mostró una imagen en directo mientras Hermes tomaba el control de los drones que patrullaban. Uno a uno, se congelaron en el aire, sus sistemas anulados. Tony sonrió. Paso 1, completado. Paso 2, infiltración. Colocó el robot araña en el borde del tejado. Muy bien, pequeñín. Enséñame lo que tienes. El robot cobró vida, sus 8 patas se movieron con precisión mecánica mientras descendía por el lateral del edificio. A través de su cámara de a bordo, Tony vio cómo se acercaba a una rejilla de ventilación cerca del conducto de alimentación principal del laboratorio. El robot se deslizó por el interior y recorrió los conductos con facilidad. Dentro del laboratorio, el robot se movió con rapidez, evitando ser detectado mientras se acercaba al generador del subsótano. El corazón de Tony latió con fuerza cuando el robot llegó a su destino. El generador cuántico era una máquina imponente, que zumbaba con una energía apenas contenida. Despliega el disruptor, ordenó Tony. El robot extendió un brazo y conectó el dispositivo PEM al generador. Una cuenta atrás apareció en la pantalla de Tony, 30 segundos para la activación. De repente, sonaron las alarmas. Los sistemas de seguridad del laboratorio detectaron la presencia del robot. Tony maldijo en voz baja. Hermes, ¿quién lo activó? Desconocido. Anulación de seguridad detectada. Probablemente intervención manual. En la pantalla, Tony vio a Reed Richards entrando en la habitación. Parecía más joven de lo que Tony había esperado, su rostro estaba más iluminado por la curiosidad que por el miedo. Reed se acercó al generador y entrecerró los ojos al ver el robot araña. ¿Qué demonios es esto? Murmuró Red, acercándose al robot. Activa el PM, ahora. Ladró Tony. El robot emitió un quejido agudo al activarse el dispositivo PEM. Una ráfaga de energía recorrió la sala, cortó la alimentación del generador y sumió el laboratorio en la oscuridad. Red retrocedió a trompicones, protegiéndose los ojos del repentino destello. Tony no esperó a ver las consecuencias. Hermes, rápido. Toma el control, arrástrate hasta la cabeza de Red y autodestrúyelo. Vio cómo el robot araña avanzaba en la oscuridad, sus 8 patas brillando en las débiles luces de emergencia que se encendían. Los algoritmos adaptativos de Hermes tomaron el control, guiando al robot con precisión. Reed Richards, aún desorientado por la onda expansiva, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El robot saltó sobre el hombro de Red, sus patas se agarraron con fuerza mientras se arrastraba hacia su cabeza. El pánico brilló en los ojos de Red mientras se abalanzaba sobre el invasor mecánico, pero sus movimientos eran lentos. Su cuerpo aún se tambaleaba por la onda de choque electromagnética, y las patas metálicas del robot atravesaron su piel, sentándose sobre su cabeza. Las patas metálicas del robot se cerraron con brutal eficacia, anclándose sobre la cabeza de Red. De su estructura compacta brotaban chispas, presagio del poder destructivo que albergaba en su interior. Red se agitó, sus brazos arañaron la máquina invasora mientras el pánico se apoderaba de él. «Suéltame», jadeó Red, con la voz entrecortada por la desesperación. Pero ya era demasiado tarde. Hermes, susurró Tony con frialdad, con voz firme a pesar de los golpes en la cabeza. Hazlo. Hazlo limpio. Comando recibido, respondió la IA, con un tono carente de emoción. La cuenta atrás fue instantánea, el mecanismo preciso. Un quejido agudo fue increciendo a medida que el robot descargaba su carga, una ráfaga concentrada de energía que sobrecargó las vías neurales de Red, silenciando sus pensamientos y su cuerpo en un pulso rápido y catastrófico. Red se desplomó en el suelo, su cuerpo sin vida antes de golpear el suelo pulido. El robot araña chisporroteó y se sacudió, con sus propios sistemas fritos por la detonación controlada. De su estructura salía humo, la única prueba del letal encuentro. Tony exhaló bruscamente y se agarró con las manos al borde de la azotea mientras miraba la señal en directo de su tableta. Por un momento, la sala de la pantalla quedó inmóvil.
Solo el débil zumbido de los sistemas de energía de reserva y el silencioso crujido de los cortocircuitos rompían el silencio. Hermes, informe de situación, pidió Tony, con voz baja y áspera. Objetivo primario neutralizado. No se han detectado brechas externas. Los sistemas del laboratorio siguen sin funcionar. Las autoridades locales no han sido alertadas. Tony asintió, con expresión ilegible. Se recostó contra la pared de la azotea, con el peso del momento presionándole. Copia los datos del servidor principal. Borra las imágenes, ordenó. Limpien todo. Que no quede rastro. Luego borra del lugar. Afirmativo. Mientras Hermes trabajaba, Tony cerró los ojos, el dolor palpitante en su cráneo momentáneamente eclipsado por la enormidad de lo que había hecho. Reed Richards se había ido, su mente brillante extinguida. La amenaza potencial que representaba, una que podría haber desentrañado dimensiones, había sido evitada. Sin embargo, el aire alrededor de Tony se sentía más pesado, la victoria hueca. Fue la elección correcta.